Ustedes en Perú, miren, del censo del 93 al 2007, 2 millones nuevos de hogares. Miren ustedes aquí, los casados. De aquí para acá, ¿cuántos casados más? 600.000. O sea, 2 millones nuevos de hogares, 600.000 fundados en el matrimonio. ¿Qué educación le van a dar a los hijos? ¿Compromiso y responsabilidad? No. Si va a salir a comprar pan y no regresan nunca más. Entonces regresamos aquí donde estábamos en antes. ¿Por qué? Porque además de esta cuestión, ya nosotros tenemos en la región un problema acerca de las profecías de Klein y de Peterson. Esta es la tasa de fecundidad de América Latina. En 2010-2015 estamos aquí. Y esto es del CELADE. Se caen los nacimientos, tarde o temprano se cae la masa laboral, va la gente viviendo más. Aquí está Europa, ¿no es cierto? ¿Qué hace la gente? Importa mano de obra, desnacionaliza sus naciones y por supuesto esto es colapso demográfico de un país, ¿no? Ya no hay mano de obra, ya no hay nacimientos y ya tampoco pues se comienzan a morir los adultos mayores. ¿Cómo evitan hoy día esta situación los países? Como los alemanes y los chinos, ofreciendo prebendas a los que se muden para allá. O como hacen otros en América Latina como Fujimori, que vendía nacionalidad china solo en embajadas en el Asia, nada más. Y cuando se hizo la investigación no eran ni malasios ni de Singapur, eran básicamente chinos que compraban la nacionalidad en otra embajada para entrar de solapa, ¿no? Acá tienen ustedes la estructura poblacional argentina hasta el 2010. Miren ustedes el porcentaje de menores, ¿no? Miren ustedes el porcentaje de niños, todavía tienen techo. Y por supuesto la tasa de reposición demográfica está en 2,20. Significa justo en el límite de la reposición, ¿no? Y esto probablemente, miren ustedes cómo se ha lentificado la bajada. Miren cómo venía y acá se puso recto. Es el bono por hijo. O sea, una cosa para crear dependencia política los está salvando a ustedes de disminución de... Miren en Chile, miren la caída en el 2010, 1,91 fuera de la reposición y nosotros en el Perú tenemos 1,7 en el 2007 y en las ciudades 1,4. Es decir, se va a meter a la política, tiene que manejar toda esta información integrada. Porque si la va a manejar por separado, mejor no se meta a la política. Porque va a caer en la tentación de fragmentar el conocimiento. Y si fragmenta el conocimiento, fragmenta la realidad. Y si fragmenta la realidad, va a tomar una decisión sobre esta mesa, conociendo la puntita que hacen la mayoría de gente que está en la autoridad pública y en la función pública. Entonces mejor no se meta para no convertirse en un peligro. ¿Los gringos son tontos? No, no son tontos. Ellos llegaron a tener 1,70 y algo en el 76, después de que salió la píldora. ¿Y usted cree que son tontos? No, no son tontos. Ya están en 2,12. Y uno dice, no, son los amantes latinos que están allá, que han migrado, los hispanos. No, a la hora que uno revisa la curva por grupos étnicos, todos están teniendo más hijos. Latinos, asiáticos y anglosajones, todos. Ellos simplemente hace rato, miren ustedes, desde el 76 ya cambiaron su política demográfica y que los europeos sí, que ellos sí, cada vez tengan menos, que ellos sí, párese de un edificio en Londres, mire para abajo y cuente las cabezas rubias y se va a dar cuenta que a las finales, ¿qué cosa es la política? Es un juego de intereses. ¿Qué son las relaciones internacionales? Es un juego de intereses. O sea, quiere aprender política, métase solo si aprendió a jugar Monopolio bien. Si no sabe jugar Monopolio, no se meta a la política, porque va a salir... La política es como una arena, como el Coliseo romano, pero no de cristianos y fieras, de gladiadores. ¿Qué tiene que hacer para entrar a la política? Entrenarse para ser un buen gladiador. Si no, del primer trinchazo va a salir convertido en chorizo. Este es otro tema que trató muy bien, que trataste muy bien tú esta tarde. Miren ustedes la mayoría de las unidades productivas en América Latina. 87% Argentina, nosotros tenemos
0.7, la última estadística nuestra, es la mediana y grande. 0.7. 99.3, la micro y pequeña. ¿Cuántas políticas hay para unir a la micro y pequeña en consorcio? ¿Sabe cuánto gasta América Latina en políticas para favorecer no a las pequeñas unidades productivas, a la mayoría de las familias latinoamericanas que dependen de estas micro unidades productivas? 0.04 del presupuesto global de América Latina. Es decir, a la autoridad pública le interesa un pepino la mayoría de las familias. Y lo digo con conocimiento de causa. Yo quiero resolver la pobreza en un país, tengo que decirle al pobre, mira, no puedo permitir que te mueras por la dignidad de la persona, por justicia, todos los motivos ontológicos, éticos y deontológicos, todos. Y yo te doy todo lo que necesitas, educación, salud, mientras te convierto en la forma productiva, mientras te convierto en una forma asociativa. Pero no basta asociatividad. Una empresa pequeña francesa es el 70% productiva que una grande, pero una peruana es 6%, una brasilera es como 13%. Significa que necesitan una política de revolución de productividad, de asociatividad, de competitividad. Pero esto no puede seguir así. Todo el mundo se llena la boca de la demanda de exportaciones, que ha favorecido a quiénes, a la mediana y la grande básicamente. Entonces, ¿quiere entrar a la política? Tiene que conocer la realidad integral. ¿Por qué? Porque integral significa todo y tiene que tener una visión estructural, porque estructural significa que sabe cómo se articulan las partes del todo. No que están ahí, no, pues eso no es un cuadro, es una pecera, se están moviendo todo se mueve al mismo tiempo, ¿eh? Y este es otro problema, uno de los más graves. Esto es América Latina, del informe de desarrollo humano del PNUD del 2010. Cuando los padres tienen primaria completa, solo 3.1 de los hijos llegan a la universidad. Cuando tienen secundaria incompleta, 5.9, secundaria completa, 5.4, técnica y universitaria incompleta, 18.7. Crecimiento económico significa privatización de la educación superior. Significa que este grupo de personas no va cada día, ya sí es una utopía que sus hijos vayan a la universidad. Va a ser autoridad pública, tiene que atender esto. Significa, piensen cuántas universidades públicas se han abierto en nuestros países en la década pasada y cuántas privadas se han abierto. Nada contra las privadas, pero uno no puede tener a la población más pobre y menos educada de América Latina en este plan. Este es un problema grave. Todo el mundo se llena la boca, sí, porque la educación va a sacar a todo el mundo de la pobreza. ¿Y cuál es tu política para resolver esto? Cero en la región. Entonces, a estos problemas que hay en la región, y que yo les aseguro que el Papa Francisco es el personaje del mundo que va a ser como un catalizador para que América Latina se despercude y comience a atender esto. Escuchen su discurso, escuchen lo que dijo en el Regina Coeli de hace 2 domingos sobre el problema que había en Venezuela. ¿Cuándo un papa se ha metido en un tema de ese tipo? Habla de las catástrofes, ¿no? Se metió en el tema político de Venezuela, habló directamente, ¿no? Es decir, el Papa Francisco es latinoamericano y es argentino, porque sin duda va a tener un papel en esto que está pasando en el mundo, que las Américas, y en especial América Latina, se está convirtiendo en un pivote del nuevo poder mundial. Y viene algo más importante todavía que va a definir totalmente el poder. China fue hegemónica en rojo China, la economía china era hegemónica hasta 1887 y de ahí se cruzó con la economía rusa, como ustedes ven, azul estadounidense, rojo chino. Estos son los años en que China ha superado a Estados Unidos. En el 99 la superó en consumo de acero, en exportaciones en el 2007,
En venta de retail minorista la va a superar en el 2014, en importaciones 2014, en gasto de consumo en el 2023 y en gasto de defensa en el 2025. Significa que 35 años después de la caída del muro de Berlín, China va a ser el país más poderoso de la Tierra. Significa que dura un tercio de siglo la construcción de un mundo totalmente distinto al que vivió Juan Pablo II, al que nosotros hemos conocido, en el que ustedes han nacido. Este es un mundo totalmente distinto. ¿Y está cuán lejos? 12 miserables años. O sea, un parpadeo y ya fue. Y aquí está lo que le contaba a algunos. En el 2000 la clase media era el 1% de la población china, en el 2010 es el 6%, y en el 2020, o sea, dentro de 7 años, va a ser el 51%. ¿Y cuánto le compra China hoy día de alimentos a América Latina? 0.04 de su consumo. Nada. Oye, entonces no te preocupes que no te van a comprar cobre, hierro, harina de pescado. ¿Qué andas tonteando? Prepárate para lo que le vas a vender a esto. Anda preparando tu suelo, ¿no es cierto? Anda consorciándote para que aproveches este mercado para tus pequeñas unidades rurales. Cambia tu ganadería, haz lo que tengas que hacer. ¿Qué gobierno latinoamericano está trabajando eso? Ninguno. Es decir, el futuro, o sea, llega más... La historia hoy día está absolutamente delante de la autoridad pública. Va a entrar a la política, uno tiene que estar antes que la historia. ¿Qué es lo que no va a cambiar? Esto no va a cambiar. Estas son escenas, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la muerte de Pancho Villa, el holocausto nazi, la bomba atómica. En todas estas situaciones, aún en la muerte de Kennedy, en todas ha estado metida la autoridad pública, sin excepción de ninguna clase. ¿Y qué clase de autoridad pública es la que permite esto? La que no quiso aclarar la verdad, la que permitió esto. Y seguimos. Sigue el siglo XX. Está Irak, la muerte de Indira Gandhi. O sea, la autoridad pública siempre está metida en todos los escándalos habidos y por haber de la humanidad. Estos son los de la última década del siglo XX. Por supuesto, como ustedes verán, más muerte que vida, incluyendo esta bestialidad que aprobaron los Clinton, ¿no? Sacar al niño, como allá, si la cabeza se queda adentro no tiene derecho, le punzaban el cráneo, le aspiraban el cerebro y lo sacaban después. Aborto con nacimiento parcial. Increíble. Con razón no han firmado la Convención Americana de Derechos Humanos, pues ni ellos ni los canadienses. Es decir, en todos estos procesos siempre ha estado la autoridad pública. Entonces, una de las cosas más terribles que ha pasado en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo, es que la autoridad pública se ha volcado contra las personas y las familias. Este es un problema gravísimo desde el punto de vista de humanidad. Y sin embargo, poca gente hace cuestión. Esto permitido por la autoridad pública. Caño para negros, caño para blancos. ¿Ustedes creen que el fotógrafo que tomó esto le dieron un premio? Un buitre esperando que se muera el niño. ¿No es cierto? ¿Este señor alguna vez lo han visto? ¿Lo conocen? Ahí no mataba ni una mosca. Este señor dio la orden que para ahorrar balas las madres corrieran con el hijo a la altura de los dos, con la cabeza en línea recta para que con una bala matarlos a los dos. Y ese señor era autoridad pública. Ese señor hizo esto, era autoridad pública. Ese señor era este, que después parece que fue a la clínica de cirugía plástica y lo malograron del todo. Y era autoridad pública. ¿Usted cree que hay que ir a la Alemania nazi? Esta es una fosa común en mi país hecha por la autoridad pública. Solamente que como son latinos, miren ustedes la profundidad de esta fosa y miren la profundidad de esta. Por supuesto, la encontraron al toque, ¿no? Miren la profundidad de la fosa. Ahí nada más estaban, a flor de la tierra. Autoridad pública latinoamericana. Entonces, obviamente, por eso el Papa León XIII en el año 85, yo enseño eso en mi universidad. Miren lo que dice el Papa.
No querer tomar parte alguna de la vida pública sería tan reprensible como no querer prestar ayuda alguna al bien común. ¿A alguien se le ocurre no poderle prestar ayuda al bien común? Y aquí viene lo pesado. Si se abstienen políticamente, los asuntos políticos caerán en manos de personas cuya manera de pensar puede ofrecer escasas esperanzas de salvación para el Estado. Significa, si tú que eres como eres, que te miras al espejo y te ves la aureola que tienes encima de tu cabeza, si tú devuelves hasta los 10 centavos que te da además el tipo del pan y tú no entras a la política, van a entrar los que no van a devolver los 10 centavos, los que no tienen aureola cuando se miran en el espejo. Así que, ¿qué espera? Y por supuesto, varios años después, el mundo no está amenazado por las malas personas, sino por aquellos que permiten la maldad. O sea, los tibios, los fríos, los que se ponen de perfil. Por eso yo los felicito a todos los que aquí están, y en especial a los paraguayos. Se han venido desde Paraguay, de un partido, todos militantes, jóvenes, se han perdido. Pero con la ayuda de Dios han sido recuperados para este evento. Dios es amor. La justicia es el objeto y por tanto la medida intrínseca de toda política. ¿Qué significa? Significa que si te metes a la política, lo que tú te metes para ser un justiciero. Te metes para cambiar la realidad. Te metes para ser fraterno. Te metes para enfrentarte contra los otros gladiadores. No te metes para pasear perros ni para jugar a la Caperucita Roja. Te metes para una lucha constante. Pero además tienes que saber que tú puedes mirar lo que hacen los demás. Y tú puedes identificar si la política pública cambia las condiciones de vida de las personas para su mejor desarrollo o para su peor desarrollo. Tú puedes hacer eso. O sea, no solamente es el objeto, sino la medida intrínseca de todos tus actos en la vida pública. Todo cristiano está llamado a esta caridad según su vocación y sus posibilidades. Esta es la vía institucional, también política, podríamos decir, de la caridad. El compromiso por el bien común, cuando está inspirado por la caridad, tiene una valencia superior al compromiso meramente secular y político. Es decir, no la caridad pues en sentido de limosna, la donación personal, la donación de tu vida a los demás, a cambio de tu vida con tu familia, con tus amigos, con tu cerveza, con tu lo que sea. Es decir, hay un motor en la acción de las personas, que es la Cáritas, que está ahí. Y tú tienes que decidir si la vas a utilizar o no la vas a utilizar. Y dice así en Dios es amor. El amor, la Cáritas, siempre será necesario incluso en la sociedad más justa. Y esto está explicado claramente en la Caritas in Veritate. La donación personal ante una situación de injusticia, ¿tú qué haces? Tú buscas resolverla. ¿Y cómo la vas a resolver si no la identificas? Oye, ¿acaso a ti se te baja una llanta y vas y compras una batería? No. Tú identificas el problema y lo resuelves. Es decir, tú estás ante una situación en la vida social, tú tienes que, a través de esta entrega a esa causa, llegar a la verdad de ese problema. Y tú esa realidad que estás fregando a la gente que la mantiene en una situación de padecimiento, tú lo vas a cambiar. Y lo vas a cambiar para construir la justicia. Pero cuando tú ya te das cuenta que has mejorado, tú dices, oye, pero falta esta otra cosa. Entonces tú te echas a buscar esa otra cosa y otra vez tienes que entregarte a esto. Por esa razón es que él habla de la Caritas a la Veritate y de la Veritas a la Caritate. Es decir, este es el círculo en que nos movemos todos los días. Te vas a entregar a otras personas, te vas a entregar a una causa noble, te vas a quedar satisfecho con lo que has hecho, pero todavía no han salido de la injusticia. Están un poquito mejor, un cachito. Pero falta la parte más importante, que esa persona ejerza su libertad, que esa persona ejerza sus derechos. Y por supuesto hay dos formas de llegar a esa situación. Tú los consideras tus hermanos o tus hermanas, o tú los consideras sujetos de derecho. ¿Cuál es tu motivación? ¿Tu motivación es la fraternidad
o tu motivación es la norma legal. Es una visión totalmente distinta y por tanto será distinta. Y esto es lo que el 25 de enero del 2006 decía: se necesita una nueva generación de católicos, comprometidos en la política, coherentes en la fe. Es decir, si tú tienes una doctrina, tú tienes una vida basada en principios, actúa. ¿Qué está esperando la gente? Lo que decían eran, está esperando políticos de línea. Es decir, cuando tú dices blanco es blanco, cuando dices azul es azul. Pero que no vendes tus votos porque te van a hacer tercer vicepresidente del Congreso. No vendes tus votos porque te ofrecen un puesto para tu esposa en la provincia tal. No vendes tus votos, porque cuando vendes tus votos, vendes a tu país. Y tampoco aceptas una coima, porque cuando aceptas una coima, por pequeña que sea, y vas y pagas el colegio con esa plata, estás pagando el colegio con la sangre de los pobres. Miserable, ¿no? Si uno mira así la corrupción, se da cuenta que son unos miserables, ¿no? 15% de los presupuestos públicos se van en corrupción en América Latina. Que tengan rigor moral, es decir, el sentido de lo bueno para todos, para poder buscarlo, que es distinto que el bien común, como conversábamos con el proyectista. Una cosa es buscar cambiar las condiciones para el desarrollo integral de todas las personas, y otra distinta es buscar lo bueno para todos. Cuando uno se sienta a negociar en una mesa, los mejores negociadores no van a tratar de arrancarle la cabeza al otro para decir yo gané la negociación. El mejor negociador es el que convence al otro que hay que buscar lo bueno para todos, porque eso es lo que lo hace perdurable y de mutua satisfacción al acuerdo. Capacidad de juicio cultural. Tú no vives en Júpiter, no vives en Marte, vives en un país con cultura, con personas, con habitantes, con dolores, con pasiones, con alegría. Tienes que vivir de acuerdo a tu realidad. Competencia profesional. Mira, si vas a meterte a la política para aprender sobre cómo se hace justicia, no te metas. Anda, prepárate. Ándate a la escuela de gladiadores. Matricúlate en la Winter School. Comercial. Es decir, no te metas a hacer lo que no sabes. Como decía un profesor mío, antes de decir una burra, cállate. O otro profesor mío. Cuando no sabía alguien, ahí estaba el profesor, el paciente, la cabeza ahí, 4 a cada lado. No sabía algo, él la agarraba así. No tengo monedas, ¿qué pasa? Le haré la llave, así. Ahí está. Agarra, le decía al que no sabía. Te vas con esa plata y te vas acá a la tienda y compras una caja de peine, de plástico. Y te vas a vender al parque universitario. Porque tú como médico vas a ser un peligro. Y después ese tenía que trabajar con ese paciente. Celo de servicio para el bien común. Es decir, si no vas a cambiar la realidad para el bien de los demás, no estás listo para esto. Y por supuesto, de todas esas, esta es la más importante. Si no tienes la capacidad para renunciar a lo tuyo por los otros, no te metas. No te metas porque si te hacen ministro, vas a dormir 3 horas diarias durante 2 años. Tienes que aprender a comer en el auto, a cambiarte de ropa en el auto. A veces estar de amanecida negociando con los huelguistas, con los camioneros, con los maestros, con todo el mundo que pelea por sus derechos. No te metas. Y si tienes que estar en el gobierno o en la política después de una dictadura, tienes que saber a lo que vas. Porque hasta a tu esposa le van a decir que le ponen los cuernos, con tal de destruir tu propio hogar. Y si te vas a meter a luchar contra la dictadura, tienes que saber que tienes que tener una maletita con una estampa encima, para que en el mejor de los casos te lleven a un avión y te boten del país, pero que en el peor te vayas a un calabozo. Sabater ha tenido unos diálogos con los estudiantes, con los indignados en España. Y Sabater ha publicado en un libro que se llama Ética de Urgencia, los resultados de esos diálogos. Y Sabater ha llegado a estas conclusiones. Lo que la sociedad no puede hacer es enseñar a los jóvenes geografía y gramática y esperar que la ciudadanía la aprenda de la televisión y de papá y de mamá. Hay que restituir en la educación latinoamericana la formación humanista.
No puede ser que los técnicos hablen de eso en las reuniones de expertos y que los países no hagan nada. O sea, con calzador, que no le gusta al Banco Mundial, no le gusta a los laicistas europeos, no importa, ahí va, a nosotros sí nos gusta. O sea, no se puede cambiar la realidad con una crisis antropológica. Cuando hay una crisis antropológica, hay consecuentemente una crisis de personas. Cuando yo he dicho en una asamblea mundial de universidades confesionales que en mi universidad enseñamos antropología cristiana, 2 me han ido a preguntar ¿cómo es eso? O sea, si no arrancamos por lo esencial de contestar quién soy y para qué y por qué estoy acá, ¿qué? Si no sabes quién eres, ¿qué más quieres hacer en este mundo? Entonces, hay una crisis antropológica porque hay una presión fuerte para introducir ideología de género que introduce el conflicto y teoría de la lucha de clases en las relaciones varón-mujer. ¿Por qué al mismo tiempo desprecio por la vida que mete egoísmo en la familia? ¿Por qué al mismo tiempo leyes para independizar a los menores de los padres? Porque las 3 cosas están articuladas para afectar la familia. Y si yo afecto a la familia, afecto el lugar donde se aprende la confianza. Y afecto la responsabilidad y afecto el compromiso. Y destruyo un país, desnacionalizo un país con esa clase de estrategia. ¿Y por qué hay tanta presión para el matrimonio gay? Porque fortalece la crisis antropológica. Y si se fortalece la crisis antropológica, se fortalece la ausencia de personas capaces de cambiar el mundo. Con todo cariño para los laicistas, que no hay ni uno acá. No he conseguido otra encuesta, parece que la respuesta fue tan contundente que ya no quisieron hacer otra. ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? ¿Sería positivo para el Perú si más personas con fuertes creencias religiosas formaran parte del gobierno? Sí, 62%. O sea, es mentira lo que dicen los laicistas. Acaban de tirarle el puesto por la cara a una persona en mi país que ha querido prohibir las imágenes religiosas en el Consejo de Ciencia y Tecnología, cuando el Tribunal Constitucional hace rato que resolvió el tema. Además está en la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Qué pasa? Que la gente está tan harta de la cosa pública que dicen, mira, no me importa que ese tipo no diga si es honrado o no, pero si tiene temor de Dios, por lo menos no robará. Porque después sabe que va a andar con su tormenta y encima privada para él solo, ¿no? Entonces aquí tienen ustedes, esto es lo que la gente... Y hay que reproducir esta pregunta para ver qué está pasando en cada país. ¿La gente quiere eso? Entonces, ¿sabes qué? No te muerdas la lengua cuando tienes que decir quién eres, qué principios tienes, bajo qué doctrina te mueves. Dilo y que te señale por decirlo. Por eso va a votar la gente por ti, porque va a ver que tienes una garantía. Lo peor son los miedosos, ¿no? Para recordarles nuevamente la grave consecuencia, ¿no? La pregunta, ¿espectadores o protagonistas? Hasta hoy, espectadores. Así no se va a arreglar la región. Miren ustedes lo que dijeron los obispos en Aparecida. Todas las auténticas transformaciones se fraguan y forjan en el corazón de las personas. Es decir, ¿quieres cambiar el mundo? Cambia tú primero, compadre. No hay nuevas estructuras si no hay hombres nuevos y mujeres nuevas. Esta es una cuestión clave. Y este es el origen de esta escuela, ¿no es cierto? Y es el origen de esta escuela en otros países. Es decir, tú crees que puedes cambiar el mundo, crees que estar en la política es una cosa entretenida. Bueno, ¿y tú? ¿Sigues siendo el mismo o no? O sea, ¿tú por qué estás acá? Porque las personas son sujetos de derecho. ¿Sabes qué? Anda, date una vuelta y regresa cuando estés dispuesto a todo. Espectadores o protagonistas, ya está la respuesta. Entonces aquí viene el otro tema. ¿Dónde está el deseo aquí? Alguien dijo, el deseo puede ser bueno y puede ser malo. Es decir, es una moneda de 2 caras en la vida pública. La Cáritas, ¿cuántas caras tiene? Una. Escoge qué moneda quieres para estar en la política. La Cáritas va a anteceder a tu deseo. Y si hay Cáritas, tu deseo será de una sola cara. Será bueno. Y si hay interés, tu interés será a favor de los otros, jamás de ti. Eso te garantiza que tu motor sea la Cáritas, la entrega.
Si tú estás hecho de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, muy bien, es tu materia. ¿Y qué hay de tu espíritu? ¿De qué está hecho? ¿De qué material genético espiritual está hecho? En términos metafóricos. ¿Y por qué tú pretendes actuar solo como si fueras de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno cuando también tienes lo otro? ¿Qué? ¿Porque el del otro lado te está diciendo que no puedes tú actuar así? ¿Y quién es él? ¿Un corrupto? ¿Alguien que quiere laicizar? ¿Alguien que quiere desarmar moralmente y éticamente a una nación? ¿O alguien que pertenece a una organización y recibe plata del extranjero para cambiar las leyes de tu país en contra de la familia y la vida? ¿A esos los vas a dejar pasar? Entonces, tienes que examinar bien el tema y escoger. Este es el resumen de lo que yo les quería decir. No tengo problema en convertir esta charla en un pijama party a la hora de las preguntas. Con mucho gusto y muchas gracias. Bueno, Luis, la verdad que muchísimas gracias. Creo que ha quedado bastante bien expuesto todo el recorrido que fue esta muestra. La verdad que me ha impresionado mucho, porque creo que ha tocado todas las aristas de este tiempo y la verdad que le agradecemos. Ahora quería, bueno, está la disponibilidad de hacer algunas preguntas, así que levantando la mano puede recorrer el micrófono. A mí como a vos y como a otros amigos, la Caritas in Veritate nos provocó mucho. También nos provocó mucho en su momento lo que Benedicto XVI dijo en Aparecida, en el discurso inaugural de Aparecida, cuando él hace un análisis entre el capitalismo financiero y la respuesta marxista a los problemas del hombre, del mundo contemporáneo. Lo que más me provoca es que muchas veces, lo dijo un economista italiano, el 4 de noviembre del 2011, algunos amigos en Milán hicieron un gesto muy importante. Con mi hija Julia, que está a mi lado, lo vimos por internet en directo, y él tomó algo de la Caritas in Veritate que nadie había tomado. A mí me provocó eso. Él tomó cuando el Papa llama a controlar, a regular el capitalismo financiero en Europa, en Estados Unidos, en todos lados. Para mí un punto esencial, digamos, porque justamente lo que quería preguntarte es qué pasa en tu país, sé lo que pasa en América Latina, cuando el capitalismo financiero no es regulado. Es la discusión que hay hoy en Estados Unidos y sobre todo en Europa. Todos los países del sur de Europa le reclaman a la primera ministra alemana su resistencia a la famosa tasa Tobin, que es una regulación mínima, pero aunque sea mínima, interesante del capital financiero. El neoliberalismo está en contra de eso. Para nosotros, ¿qué significa en América Latina? Esa es la pregunta que te hago, porque tenés una gran experiencia como docente, como profesional. ¿Qué significa regular el ingreso de capital? ¿Cómo lo regulan otros países? Porque vos mencionás el crecimiento de China. Un capitalismo es un capitalismo de Estado que invierten en China lo que el Estado chino quiere. No invierte cualquiera en China. Eso es lo que dice la información. La pregunta, y la hago cortita y nada más, es ¿qué significa para nosotros en América Latina poder regular el ingreso de capitales en un programa de desarrollo nacional en cada país? Saber al limón en el ojo, ¿no? Pero el secreto está en un Banco Central de Reserva totalmente autónomo e independiente, ¿no? Cosa que a algunos presidentes no les gusta. Y casualmente es una de las medidas de la cantidad de democracia de un presidente. Si está dispuesto a convivir con un Banco Central de Reserva autónomo. Y lo que sucede es que el ingreso masivo de capital es básicamente especulativo. Porque si el capital se va a reproducir, no hay problema. El problema es el capital que no se reproduce. Precisamente hace cosa como de 3 semanas
comenzó a subir un poco el dólar, pero era por temores políticos básicamente, ¿no? Era porque había soltado la presidencia de la República a través de un funcionario de alto rango que había la posibilidad de que el Estado comprara las operaciones de Repsol en el Perú, sabiendo todos que esa